Hay momentos en los que el alma guarda silencio ante lo que ven los ojos. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, la salud, la estabilidad, las certezas, algo dentro de nosotros busca desesperadamente un lugar donde apoyarse. Es en esos días en los que el caos grita, que la fe susurra, no como una respuesta inmediata, sino como una presencia que permanece. La fe no llega para explicar el sufrimiento, llega para sostenernos en medio de él. Y quizás, sin darte cuenta, ya estés siendo sostenido ahora, porque si todavía estás aquí, es señal de que Dios no te dejó caer. Tal vez estés viviendo días silenciosos, donde nadie ve la lucha que llevas por dentro. Puede que todo parezca en calma por fuera, pero la verdadera tormenta esté dentro del pecho. Te has mantenido en pie, pero sientes que el corazón ya está al límite. Hay dolores que el cuerpo no expresa, pero que el alma siente cada día. Y quizás el mayor de ellos sea esa sensación de estar solo, incluso al buscar a Dios en oración. Pero debes saber, Dios no ignora los corazones cansados. Él no exige fuerzas de quien apenas puede respirar. Él simplemente te invita: déjame sostenerte por dentro, aunque todo se derrumbe por fuera. Hay un texto sagrado que nace del dolor, pero florece en la confianza. Aunque la higuera no florezca, aún así me alegraré en el Señor. Habacuc 3, 17, 18. Habacuc vio un panorama desolador, pero eligió confiar no en lo que veía, sino en quién era Dios. Eso es fe. No es negar el caos, es creer que, incluso en medio de él, Dios sigue siendo Dios. La fe es el suelo que sostiene cuando los muros se caen. Es ese suelo el que vamos a buscar juntos ahora. Y al final haremos una oración para que la presencia de Dios fortalezca tu mente, tu alma y tu esperanza. Hay situaciones en las que la vida parece un castillo de vientos de naipes arrastrado por el viento, una noticia inesperada, una crisis familiar, una pérdida que lo cambia todo. El suelo que antes parecía seguro, ahora se rompe en pedazos. En esos momentos, la sensación es de caída libre, sin apoyo, sin dirección, sin control. Pero es justamente ahí donde la fe revela su verdadera fuerza, no como un escudo que evita el dolor, sino como una raíz que sostiene incluso bajo la tormenta. Dios nunca prometió que el mundo no se derrumbaría a nuestro alrededor, pero Él aseguró que, si estamos en Él, no seremos arrastrados por el vendaval. La fe no es una burbuja protectora, es un ancla en medio del mar embravecido. Cuando todo parece incierto por fuera, la certeza de la presencia de Dios dentro de nosotros se convierte en refugio, aunque las circunstancias griten miedo. Hay una voz suave que susurra: estoy contigo. Esa fuerza interior no viene de la lógica ni de las circunstancias. Viene del Espíritu Santo, que habita en nosotros y nos levanta cuando ya no podemos levantarnos solos. Es Él quien sostiene nuestras manos de forma invisible, en los momentos en que ni siquiera sabemos qué orar. La paz que sobrepasa todo entendimiento no ignora el caos, florece dentro de él. Y por eso muchos te miran y no entienden cómo. Sigues en pie, pero tú lo sabes. Sabes que no es por tu fuerza ni por mérito. Es porque hay un Dios fiel, que incluso en el silencio, incluso cuando todo falta, nunca deja de sostener a quien confía en Él.
La fe verdadera no necesita respuestas para existir. Florece en la certeza de que Dios permanece. Y es esa fe la que llevas dentro, quizás sin darte cuenta, cada día en que eliges seguir adelante. Hoy, si todo a tu alrededor parece frágil, respira hondo. Recuerda, ya sobreviviste a cosas que pensaste que te destruirían. Y estás aquí, de pie, sostenido por una fuerza que el mundo no conoce, pero que el cielo celebra. La fuerza que viene de Dios no hace ruido, simplemente te mantiene firme. Hay momentos en el camino en los que el cielo parece estar en silencio. Oras, clamas, esperas, pero todo a tu alrededor sigue igual. Ninguna señal, ninguna respuesta, ningún alivio inmediato. Es en ese tiempo que muchos piensan que Dios se ha alejado o que ya no le importa. Pero el silencio de Dios no es rechazo. Es un terreno fértil donde Él trabaja profundamente, aunque no lo veamos. Es allí, en la ausencia de ruido, donde el Espíritu Santo planta raíces más profundas dentro de nosotros. La Biblia está llena de hombres y mujeres que experimentaron ese silencio. José pasó años en una prisión antes de ver cumplida la promesa. Ana lloró con amargura antes de dar a luz a Samuel. David huyó por desiertos, incluso después de haber sido ungido rey. El silencio que enfrentaron no fue abandono, sino preparación. Dios no construye la fe en el ruido de la prisa, sino en el espacio donde aprendemos a confiar sin entender. Cuando todo parece estar detenido, Dios está moviendo lo que realmente importa. Tu interior. Tal vez Él esté forjando paciencia, resiliencia, discernimiento. Tal vez esté derribando muros de control, orgullo o miedo. Y eso duele, porque exige esperar. Pero es en la espera donde Él limpia los ojos del alma para que podamos ver, no lo que queremos, sino quién es Él. El silencio divino es la invitación más profunda a la intimidad con Dios. Es en ese tiempo que aprendemos a oír más que palabras. Aprendemos a reconocer la presencia. Aunque Él no hable, está allí. La fe no nace de las respuestas, sino de la permanencia. Y quien aprende a confiar en el silencio, descubre un tipo de paz que ningún ruido puede robar. Así que, si estás atravesando días en los que todo parece mudo, no te rindas. Tal vez este no sea un tiempo de ausencia, sino de gestación. Y, como toda gestación, lo que se está formando en lo secreto, pronto saldrá a la luz. Hasta entonces, permanece. Espera en Dios, porque su silencio nunca está vacío. Siempre esconde una promesa en preparación. Ana siempre fue una mujer de fe. Iba a la iglesia con su esposo. Oraba por sus hijos, ayudaba a quien podía, pero todo cambió una noche silenciosa, cuando el teléfono sonó y la noticia llegó como un rayo. Su esposo había fallecido repentinamente. Su mundo se derrumbó. Lo que antes era hogar se convirtió en vacío. Las risas de la casa dieron paso al eco del silencio y de las lágrimas. Ana sentía como si una parte de ella también hubiera muerto. Durante los primeros meses, solo sobrevivía. Comía poco, dormía mal, lloraba a escondidas. Muchos le decían, Dios te dará fuerzas, pero ella no sentía nada, ni fuerzas ni a Dios. Hasta que, cierta madrugada,
Ana cayó de rodillas en el suelo de la sala y entre sollozos dijo: «Señor, si aún estás conmigo, muéstramelo». No hubo un milagro visible en ese instante, pero algo cambió. Empezó a notar que, aunque no hubiera respuestas, aún podía hablar con Dios. Fue en ese periodo de duelo y vacío donde Ana descubrió una fe distinta a la que conocía. Ya no era la fe que esperaba bendiciones, sino la que encontraba consuelo en la presencia. Comenzó a escribir oraciones en un cuaderno. Pequeñas frases, versículos, recuerdos de días mejores. Cada página era como una conversación con Dios, íntima, silenciosa, verdadera, y en esa intimidad dolorosa, Ana fue siendo restaurada desde adentro. Hoy todavía siente la ausencia. Aún hay días de lágrimas, pero hay una paz que antes no existía. Ella dice que lo perdió todo, menos la fe. Y esa fe, construida en medio del duelo, hoy sostiene a otras mujeres que atraviesan el mismo dolor. Ana se convirtió en una columna de apoyo para quienes han perdido a alguien. Porque la fe que descubrió no fue enseñada, fue vivida. Y eso nadie se lo puede quitar. Tal vez tú estés al inicio de ese camino, pensando que no vas a soportarlo. Pero recuerda a Ana. La fe que sobrevive a la pérdida es aquella que nace de la presencia de Dios en medio del dolor. No es una fe que evita el duelo, sino que camina contigo a través de él. Y, día tras día, te hace descubrir que hay vida y esperanza, incluso después de las mayores pérdidas. La mente humana tiene el hábito de anticipar problemas. Intentamos prever, calcular, evitar el sufrimiento antes incluso de que llegue. Es un instinto de supervivencia, pero también una fuente constante de angustia. La ansiedad nace de la necesidad de controlar lo que aún no ha sucedido. Queremos respuestas rápidas, garantías de que todo saldrá bien. Pero la fe opera en otra frecuencia. No grita, no exige, solo susurra, confía. Jesús sabía que viviríamos con ansiedad. Por eso dijo en Mateo 6:34, «No os preocupéis por el día de mañana». No pedía indiferencia sino entrega. Cuando nuestra mente insiste en dirigir lo que solo Dios puede conducir, se sobrecarga. La fe es el descanso del alma que reconoce: no sé lo que vendrá, pero sé quién me guía. Y ese reconocimiento transforma la tensión en rendición. Controlarlo todo es imposible, pero confiar es una elección. Cuando entregas lo que no puedes resolver, algo cambia. El corazón se aquieta, la mente se desacelera y el Espíritu de Dios comienza a llenar los espacios antes ocupados por el miedo. La confianza en Dios no nace de lo que Él explica, sino de lo que Él revela. Y muchas veces se revela justamente en la ausencia de control. La vida no nos da garantías, pero la palabra nos da promesas. Y una de ellas dice: «Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Isaías 26:3. Eso significa que, incluso en medio de la confusión, podemos tener una mente en paz, no porque todo esté resuelto, sino porque estamos anclados en Dios. Esa es la paz que el mundo no entiende, pero que el cielo derrama sobre los que confían. Si hoy tu mente está cansada de intentar entender, resolver, planear,
Detente un momento. Respira. Ora. Entrega. Dios no espera que tengas el control. Solo espera que confíes en Él. Y cuando lo haces, descubres que la fe no solo da fuerza, también da descanso. Hay dolores que parecen el final. Cuando todo se desmorona de repente, el alma se pregunta: ¿cómo voy a seguir después de esto? Parece que el suelo se abrió, que los sueños murieron, que el corazón nunca volverá a ser el mismo. Pero con el tiempo y con Dios, descubrimos algo sorprendente. Fue en ese momento en que todo cayó, cuando Dios comenzó a levantar algo nuevo. La crisis no fue el final de la historia, sino el punto de partida para algo mucho más profundo. En la Biblia vemos esto con José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, olvidado en la cárcel. A los ojos humanos, su vida fue destruida, pero fue allí, en el dolor, donde Dios empezó a escribir el propósito que lo llevaría al palacio. José no fue librado del sufrimiento, pero fue transformado por él. Y su fe, madurada por el dolor, lo preparó para cumplir lo que Dios ya había soñado para él. Dios no siempre nos libra del fuego, pero camina con nosotros dentro de él. A veces oramos pidiendo alivio inmediato y Él responde con madurez espiritual. Lo que parecía destrucción se convierte en proceso. Lo que parecía abandono se vuelve renacimiento. Y la fe que crece en ese ambiente no es superficial, no es frágil. Es una fe profunda, viva, forjada en el horno del dolor. Una fe que sostiene y que guía. Cuando miras hacia atrás, tal vez aún veas los escombros de la crisis que enfrentaste, pero si miras con los ojos de la fe, también verás las primeras piedras de un nuevo fundamento. Dios no reconstruye sobre la arena, sino sobre la rendición. Y cuando todo se cayó, tal vez eso fue precisamente lo que ocurrió. Te rendiste y Dios comenzó a reconstruir. Lento, profundo, verdadero. Hoy, si aún quedan cenizas, recuerda, Dios es especialista en hacer nacer belleza de ellas. Lo que parecía el final se está convirtiendo en el comienzo de un nuevo capítulo. Y no porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo fue transformado ahí dentro. El caos no te destruyó, solo reveló la fuerza de la fe que ya estaba allí, esperando para florecer. Existen oraciones que no tienen palabras, se hacen en el silencio de la madrugada, con el rostro empapado en lágrimas. En esos momentos, el corazón se abre de una manera que ningún lenguaje humano puede expresar. El dolor habla y Dios escucha. Es en ese lugar secreto, donde solo caben tú y Él, donde nacen las oraciones más poderosas. No por fórmulas, sino por la verdad que brota de un alma herida. La Biblia dice en el Salmo 56:8: Tú llevas la cuenta de mis aflicciones. Recoge mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no están en tu libro? Ninguna lágrima se desperdicia delante de Dios. Él ve lo que nadie ve. El clamor escondido, el gemido sin voz, la súplica que nadie nota. Él lo recoge todo, porque para Dios, la oración no se mide por la elocuencia, sino por la entrega del corazón. Por eso, en los momentos más oscuros, la oración se convierte en un acto de resistencia espiritual.
Cuando todo parece perdido, orar es decir, aún creo. Y aunque esa oración sea hecha entre sollozos, lleva un peso eterno. Porque el cielo no se mueve por discursos bonitos, sino por corazones rendidos. El caos puede intentar silenciar tu fe, pero no puede apagar la fuerza de una oración sincera. Tal vez pienses que no sabes orar bien. Tal vez digas, no tengo palabras. Pero el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos que no pueden ser expresados. Él traduce tu dolor delante del Padre. Lleva cada lágrima, cada pensamiento confuso, cada sensación de vacío y transforma todo eso en clamor. Y es en ese clamor donde la esperanza comienza a renacer. Si hoy solo tienes lágrimas para ofrecer, ofrécelas, porque en el reino de Dios hasta las lágrimas son semillas, y lo que se siembra con dolor se cosechará con alegría. Sigue orando, sigue hablando con Dios, aunque solo sea con el corazón. Él está más cerca de lo que imaginas, y hay un poder en tu oración que el caos nunca podrá apagar. La vida cambia sin pedir permiso. Personas se van, llegan diagnósticos, se cierran puertas. Aquello que parecía seguro, de repente se desvanece. Y en este vaivén de la existencia, el corazón puede sentirse desorientado. ¿En qué puedo confiar si todo es tan inestable? Tal vez pienses. Pero hay una verdad que atraviesa los siglos, las pérdidas y los desiertos. La fidelidad de Dios no cambia. La palabra declara en Lamentaciones 3, 22-23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dios no cambia como las estaciones. No se olvida como los hombres. No falla en los días oscuros. Aunque todo cambie, por fuera, por dentro, puedes encontrar firmeza. La fe se ancla en ese carácter inquebrantable de Dios. Es esa fidelidad la que sostiene cuando el mañana es incierto. Cuando todo está desordenado, ella reorganiza el alma. Cuando el miedo golpea fuerte, ella susurra, «Sigo aquí». La fidelidad de Dios no depende de nuestro desempeño, sino de su amor. Aun cuando fallamos, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Muchas veces miramos el caos y pensamos, «Ya no hay solución». Pero Dios mira con ojos eternos y dice, «Todavía estoy escribiendo». Su fidelidad no es solo un atributo, es un refugio. Cuando todo parece derrumbarse, es allí donde Él nos llama a recostar la cabeza en su regazo y descansar, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si hoy estás rodeado de cambios, pérdidas o incertidumbres, aférrate a lo único que no cambia, el amor y la fidelidad de Dios. Confía en Él, aunque no entiendas el camino, porque aunque el mundo cambie, aunque tú cambies, Él permanece igual, y esa es la roca sobre la que tu fe puede descansar. Has atravesado tormentas, soportado dolores que nadie vio, y seguiste adelante incluso cuando el alma quería detenerse. Eso no es debilidad, es gracia. La fe que tienes no te libró del caos, pero te sostuvo dentro de él. Y esa fe, aunque en silencio, te está moldeando para algo más grande de lo que puedes imaginar.
La fidelidad de Dios no depende de los días buenos. Se revela con aún más fuerza en los días oscuros. Cuando todo parece incierto, Dios se mantiene constante. Cuando todo cambia, Él permanece. Y eso basta, porque quien tiene su presencia tiene refugio. Aunque no tenga respuestas, aunque esté en medio del dolor. Como dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te cubrirán. Dios está contigo. Él ve, Él sabe, Él sostiene. Si has llegado hasta aquí, quiero hacer una oración contigo. Cierra los ojos y siente al Espíritu Santo hablando a tu corazón. Señor, hoy me acerco a ti con el corazón cansado y el alma en silencio. Me faltan las palabras, pero las lágrimas hablan por mí. Tú conoces cada rincón de mi interior, cada miedo escondido, cada lucha callada. Te entrego ahora todo lo que ya no puedo sostener, las preguntas sin respuesta, los sueños interrumpidos, la ansiedad por el mañana. Ven, Señor, con tu presencia y cúbreme con tu paz. No te pido que quites el caos, sino que me sostengas dentro de él. Tú eres mi refugio cuando todo se desmorona. Aunque no te oiga, creo que estás aquí. Aunque no haya señales, sigo esperando en ti. Fortalece mi mente cansada. Calma mi corazón, inquieto. Enséñame a confiar no en lo que veo, sino en quién eres tú. Que mi fe no dependa de las circunstancias, sino de tu fidelidad. Porque sé que tú eres un Dios que permanece, incluso cuando todo cambia. Señor, transforma este dolor en tierra de esperanza. Haz nacer de mi llanto un nuevo canto de confianza. No permitas que el miedo me paralice, ni que la duda me aleje de ti. Sopla sobre mí tu espíritu y renueva hoy mi ánimo. Recuérdame tus promesas, tu palabra viva y verdadera. Guarda mi mente de la confusión, mi corazón de la desesperación. Y cubre cada parte de mi ser con tu amor que no falla. Sé que no tengo el control de nada, pero en ti puedo descansar. Tú ves lo que yo no veo. Tú guías donde yo no alcanzo. Por eso, hoy suelto las riendas del miedo y me rindo a tu voluntad. Enséñame a vivir un día a la vez, con fe y mansedumbre. Ayúdame a ver tu mano en los detalles del día a día. Y, cuando se acaben las fuerzas, recuérdame que tú eres mi fuerza, mi roca, mi pastor, mi Padre. Que esta oración siga resonando en mí, incluso después del amén. Que me recuerde que soy escuchado, incluso en silencio. Que soy amado, incluso en medio del dolor. Y que el Señor está conmigo, incluso cuando todo parece ausente. Hoy descanso en ti, no porque todo esté resuelto, sino porque sé que estoy seguro en tus manos. Y eso me basta. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que esté atravesando un momento difícil. Tal vez, a través de tu compartir, Dios quiera alcanzar otra vida. Déjanos tu historia en los comentarios y suscríbete al canal para seguir recibiendo nuestras reflexiones y oraciones. Hasta el próximo video.